Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro que les va a volar la cabeza, algo que hemos estado esperando revelarles desde hace tiempo y que, sinceramente, no van a poder creer. Vamos a meternos de lleno en la vida y, más importante aún, en una pasión secreta de uno de los hombres más aclamados del momento, el irresistible Can Yaman. Si han oído bien, ese actor turco que nos ha robado el corazón con su carisma, su talento y, claro está, con esa mirada que derrite hasta el hielo. Pero, ¿qué hay detrás de ese exterior tan perfecto? ¿Qué es lo que realmente mueve a Can Yaman cuando las cámaras se apagan? Prepárense porque hoy vamos a descubrirlo. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse, si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Empezamos. Todos conocemos a Can Yaman por sus papeles protagónicos en series de televisión que han conquistado audiencias en todo el mundo, como Erkenzicus o Dolunay. Lo hemos visto como el galán romántico, el empresario exitoso, el hombre misterioso. Y si algo nos queda claro es que su presencia en pantalla es magnética. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente le apasiona fuera de la actuación? ¿Hay algo que canalice toda esa energía que vemos en televisión? Pues bien, prepárense porque la pasión secreta de Can Yaman es algo que pocos se esperaban, y créanme, es tan intensa y fascinante como sus personajes. Durante mucho tiempo se rumoreaba que Can tenía intereses profundos en el deporte, pero lo que realmente lo mueve, lo que le da esa energía que irradia, es algo mucho más terrenal y a la vez extraordinario. Estamos hablando de su gran amor por la naturaleza y, en particular, por una actividad que combina fuerza, conexión y una dosis de adrenalina: la caza. Sí, han leído bien, la caza. Y antes de que piensen en la imagen tradicional y quizás un poco anticuada de la caza, déjenme decirles que la perspectiva de Can es mucho más profunda. Para él, no se trata de un simple pasatiempo, sino de una conexión intrínseca con el mundo natural, una forma de entender y respetar los ciclos de la vida, y un ejercicio que lo mantiene en forma, tanto física como mentalmente. Imaginen a Can Yaman, no en un set de televisión, sino en medio de vastos paisajes, con el sol en la cara y el aire fresco llenando sus pulmones. Esta es una faceta de su vida que mantiene en un segundo plano, lejos del brillo de los focos, pero que es fundamental para él. La caza para Can es una disciplina que requiere paciencia, estrategia y un conocimiento profundo del entorno. No es algo que tome a la ligera, es un compromiso con la observación, con el respeto por los animales y, sobre todo, con la preservación del equilibrio natural. Sus seguidores más cercanos saben de esta afición, pero rara vez se habla de ella en profundidad, y es ahí donde queremos indagar hoy. ¿Por qué la caza? ¿Qué le aporta Can Yaman a esta actividad que quizás para muchos sea controvertida? La respuesta, según lo que se ha podido inferir y lo que él mismo ha insinuado en algunas entrevistas muy puntuales, reside en la disciplina y la conexión. En la caza deportiva, especialmente la que practica Can, se requiere un conocimiento íntimo de las especies, sus hábitos, sus hábitats. Es un estudio constante de la naturaleza. Esto, para un artista que constantemente se sumerge en la psicología de sus personajes, tiene un paralelismo fascinante. Ambas actividades exigen observación aguda, comprensión del comportamiento y la capacidad de anticiparse a los movimientos, ya sea de un animal o de un personaje. Además, la caza deportiva, en su concepción más ética, implica un manejo responsable de las poblaciones de animales, asegurando que no se sobreexploten los recursos naturales. Can, según se sabe, es un firme creyente en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Por lo tanto, su práctica de la caza estaría enmarcada dentro de estas líneas, enfocándose en especies que necesitan control poblacional o en zonas donde la caza regulada ayuda a mantener el ecosistema saludable. No se trata de un simple deporte de matar, sino de una práctica que, si se aborda con el conocimiento y el respeto adecuados, puede tener un impacto positivo en el medio ambiente. Y pensemos en el aspecto físico. La caza a menudo implica largas caminatas por terrenos difíciles, a veces bajo condiciones climáticas adversas. Esto, para alguien que mantiene un físico envidiable como el de Can Yaman, es una forma excelente de mantenerse en forma y resistente. No es solo ir al gimnasio, es un desafío físico real que pone a prueba su resistencia y fortaleza. Es un entrenamiento natural que complementa su rutina de ejercicio y lo mantiene en contacto directo con su cuerpo y sus límites. Pero más allá del aspecto físico y la conexión con la naturaleza, hay un
Componente psicológico que es crucial. La caza exige una concentración extrema, una paciencia infinita y una tranquilidad mental que son difíciles de encontrar en el ajetreo de la vida moderna, y mucho más en la vida de una celebridad. Para Khan, este tiempo en la naturaleza enfocado en la caza, debe ser un escape, un momento para desconectar del ruido mediático, de las presiones de la fama, y reconectarse consigo mismo. Es un espacio donde las únicas preocupaciones son el viento, el terreno, el rastro de un animal y su propia habilidad para interactuar de forma respetuosa con ese entorno. Imaginen la serenidad que debe experimentar Khan en esos momentos. Lejos de los flashes, lejos de los guiones y los diálogos, en un silencio que solo rompen los sonidos de la naturaleza. Esta es una forma de meditación activa, una forma de poner a prueba su temple y su autocontrol. Es un recordatorio de que por muy glamurosa que sea su vida profesional, sigue siendo un ser humano con necesidades primarias, la conexión con la tierra, el desafío personal y la paz interior. Ahora sé que la palabra caza puede evocar imágenes muy diversas y para algunos negativas. Es importante recalcar que la caza que practica Khan Yaman, y que él mismo ha defendido en las pocas ocasiones en que ha tocado el tema, se enmarca dentro de la caza deportiva y responsable. Esto implica seguir regulaciones estrictas, respetar las épocas de caza, las especies permitidas y, sobre todo, un profundo respeto por el animal y el ecosistema. No se trata de una caza indiscriminada, sino de una práctica regulada y ética que para muchos, es una forma de vida y una manera de comprender y coexistir con la naturaleza. Podríamos comparar esta pasión con otras que también requieren una gran disciplina y conexión, como la pesca de alta montaña, la escalada o incluso ciertas formas de arte marcial. Todas ellas demandan un nivel de concentración, de respeto por las reglas y de comunión con el entorno que las hacen atractivas para personas que buscan un equilibrio en sus vidas. Y para Khan parece que la caza cumple todas esas características. Además, esta afición también nos dice mucho sobre su personalidad. Revela a un hombre que valora la independencia, la autodisciplina y la conexión con lo ancestral. Es un recordatorio de que, detrás de la imagen pulida que vemos en televisión, hay una persona con intereses profundos y una conexión con el mundo natural que va más allá de las tendencias. Es alguien que busca experiencias auténticas y que no teme explorar facetas de la vida que puedan ser menos convencionales. Pensemos en cómo esto podría influir en su trabajo como actor. Esta capacidad de observación, de paciencia, de entender el comportamiento de los seres vivos, ¿no es algo que podría enriquecer sus interpretaciones? La profundidad con la que un actor se sumerge en sus personajes a menudo proviene de su propia experiencia de vida, de su capacidad para empatizar y comprender diferentes perspectivas. ¿Y qué mejor manera de comprender la vida y la muerte, la lucha por la supervivencia y el instinto, que a través de una práctica como la caza deportiva? Es fascinante pensar cómo estas pasiones ocultas pueden dar forma a la persona que vemos en pantalla. Khan Yaman no es solo un rostro bonito, es un individuo con una profundidad y una complejidad que se extienden mucho más allá de lo que vemos en las series. Su amor por la naturaleza, su práctica de la caza deportiva, todo ello nos habla de un hombre que busca la autenticidad, la conexión y el equilibrio en su vida. Y es precisamente esa autenticidad, esa faceta menos explorada, lo que hace a Khan Yaman aún más intrigante. Nos demuestra que las celebridades, al igual que nosotros, tienen pasiones que los mueven, actividades que los nutren y les dan sentido. Y para Khan, parece que esa conexión profunda con el mundo natural a través de la caza deportiva es una de esas fuentes vitales de energía y paz. Así que ahí lo tienen, amigos. La pasión secreta de Khan Yaman es algo que combina fuerza, conexión con la naturaleza, disciplina y un respeto profundo por el mundo que nos rodea. No es solo un actor, es un hombre que encuentra su equilibrio y su fuerza en los lugares menos esperados, en la quietud del bosque, en el desafío de la naturaleza. Hemos llegado al final de este viaje fascinante para desvelar una de las pasiones más ocultas de Khan Yaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de descubrir esta faceta tan interesante de su vida. Como ven, detrás de cada estrella hay un mundo de experiencias y pasiones que a menudo desconocemos. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Conocían esta faceta de Khan Yaman? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre es un placer leerlos y debatir. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo.
N sus amigos y familiares y sobre todo, si aún no están suscritos, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Hasta la próxima.